Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Prólogo. Prólogo. 5 individuos, o lo más cercano que los mortales podían entender, lucharon usando piezas de ajedrez que existían tanto en el materium, el plano del mundo físico, como en la disformidad. Sus piezas de ajedrez iban desde individuos selectivos, que tenían la capacidad de cambiar el destino de mundos enteros y más allá, hasta grandes ejércitos y flotas, que podían conquistar grandes zonas de la galaxia. Jugaron como maestros ajedrecistas para determinar quién reinaría cuando el frío los invadiera. Esta sensación amenazadora no era la de un nuevo jugador menor, siendo engendrado o gestado por completo en la deformación por las innumerables especies alienígenas que llamaban hogar a la Vía Láctea. Era algo parecido a cuando nació el cuarto dios del caos, Slaneash. Un gran poder que debería haber sido detectable con siglos de anticipación antes de mostrar signos de aparecer. El único jugador de ajedrez que luchó contra los 4 dioses del caos frunció el ceño. Al principio, se había preguntado si este nuevo jugador importante de ajedrez era Inead, el dios Eldari de los muertos, o tal vez uno de los jugadores menores, que alguna vez habían sido una potencia, que rivalizaba con su yo actual como uno de los dioses Eldari caídos o los dioses orcos. Al observar la nueva presencia, fue más rápido en discernir que el nuevo jugador de ajedrez era más rápido que los dioses del caos. Imposible. Pensé que la interferencia de los antiguos, los necrones y los efectos de la guerra en el cielo, deberían haber impedido permanentemente que eso se manifestara. Pensó el emperador de la humanidad con incredulidad. Sin embargo, los resultados hablaron por sí solos. Los ojos de una entidad, que siempre había sido parte de la humanidad, cuando los primeros humanos se separaron de sus primos biológicos, se abrieron por primera vez. Tomó un segundo, un tiempo muy corto para los mortales, pero para entidades de su nivel, fue mucho tiempo donde se podrían haber tomado millones de decisiones en ese solo segundo. Lo que encontró fue alarmante y nunca como había esperado. Lo primero que notó fue que su conexión con sus homólogos de otros universos se había cortado. Que esto sucediera era como si una persona de la Europa medieval fuera arrojada a través de un océano entero sin forma de contactar con su antiguo hogar. Sin embargo, al mismo tiempo, descubrió un universo muy diferente de lo que esperaba. En lugar de un planeta lleno de unas pocas docenas de humanos, en el peor de los casos, o miles de millones, según el mejor de los casos, lo que encontró lo desconcertó. Descubrió que la humanidad no solo se había expandido más allá de la Tierra, sino que había colonizado no solo unos pocos planetas, sino también grandes secciones de la Vía Láctea. La humanidad colonizó millones de mundos. Lo que más le sorprendió fue que la humanidad había establecido puntos de apoyo en otras galaxias. Describir su saciedad era como compararse con los nobles enviados para supervisar el establecimiento de una nueva colonia. Los nobles se habían topado con circunstancias imprevistas que los obligaron a entrar en coma y después de despertar solo para descubrir que la colonia que debían supervisar se había extendido para conquistar y domesticar un continente entero. El impacto de su descubrimiento pasó rápidamente cuando evaluó el universo que se le había encomendado supervisar. Lo que encontró le decepcionó mucho en comparación con la lectura del glorioso pasado de la humanidad que había logrado sin él. La humanidad se enfrentaba a innumerables problemas internos y externos. Algo parecido a una persona que enfrenta condiciones debilitantes como múltiples cánceres, enfermedades y lesiones mientras lucha contra múltiples atacantes. Lo que más le preocupaba era que muchos de los problemas de la humanidad habían sido autoinfligidos. Otro problema era que los atacantes de la humanidad no pretendían robarle sus recursos, sino acabar con la existencia misma de la humanidad. Esto no era algo que pudiera permitir. Se volvió para utilizar las armas que sus otras contrapartes habían utilizado para asegurar la supervivencia de la humanidad en otros universos. Para su sorpresa, las herramientas inusuales que tenía a su disposición eran muy diferentes, pero similares a las que estaba acostumbrado. El impacto de su conjunto de herramientas diferente no le impidió implementarlas. Al otro lado de la Vía Láctea, la humanidad sintió la influencia de su contrafuerza por primera vez. El capitán Thor Garadón del puño imperial fulminó con la mirada la pantalla del cognitor que tenía ante él.
La batalla por Cadia fue sombría. Según todos los indicios, aunque quería negarlo, era probable que Cadia cayera si la situación no cambiaba drásticamente. Los defensores imperiales estaban en desventaja en todos los sentidos. Estaban superados en número y armas y empezaban a quedarse sin suministros para mantener la potencia de fuego necesaria para evitar que los traidores del caos ganaran. Llegaban refuerzos. El imperio podría ser asediado por todos lados, desde dentro y desde fuera, pero nunca permitiría que Cadia, un eje para contener las fuerzas del caos dentro del ojo del terror, cayera. Era solo cuestión de tiempo que llegaran refuerzos, pero Thor se preguntó si podrían aguantar el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Apretó los puños. La situación de la batalla podría estar a favor del defensor imperial si la poderosa falange poseyera la increíble tecnología que una vez contuvo durante la Gran Cruzada. Fue en ese momento cuando incluso la falange por sí sola, sin ningún buque de guerra de apoyo, podía convertir flotas enteras en desechos espaciales o planetas enteros en mundos áridos. Pero al igual que tantas tecnologías maravillosas que el imperio ha perdido y que minaron su poder tecnológico, la falange también había perdido el conocimiento para mantener o reemplazar los componentes que impulsaban sus poderosas armas. Thor rápidamente sacudió la cabeza. La tecnología era muy buena y todo, pero la mayor fortaleza del imperio eran los humanos. Fue el hombre quien creó, mantuvo y comandó la tecnología al capricho de la humanidad. Si Thor tuvo la opción de desear lo que podía tener en la defensa de Cadia, no era la falange en su apogeo. Habría querido todo su capítulo, y varios capítulos hermanos más si fuera posible. No, lo que quería sería el regreso de la mayor reunión de hermanos y héroes de su linaje. La Legión del Puño Imperial. Dejó escapar un suspiro cansado mientras dejaba a un lado sus ilusiones y regresaba a la proyección del campo de batalla frente a él. Sin embargo, sin que Thor lo supiera, un puño esquelético comenzó a brillar casi como si reaccionara a los pensamientos de Thor. Una guardia de honor del Puño Imperial, cuyo único deber, a diferencia de muchos de sus pares, era proteger al señor del capítulo del Puño Imperial, había estado protegiendo atentamente la reliquia más sagrada de su capítulo cuando notó esta anomalía. «Capitán Garadón», gritó la guardia de honor. Si el orador hubiera sido cualquier otro hombre, entonces Thor podría haber castigado a la guardia de honor de acuerdo con las leyes del Puño Imperial mientras supervisaba una batalla donde miles de vidas morían cada segundo y el destino de miles de millones importaba. Así de importante era la guardia de honor, ya que rara vez hablaban durante el servicio. «¿Qué pasa, hermano Sacrio?», preguntó Thor cortésmente, pero conteniendo cuidadosamente su enfado. «La mano de nuestro primarca brilla». «¿Qué?», gritó Thor con incredulidad, sintiéndose perdido por primera vez en décadas. El capitán Thor Garadón se volvió para mirar el puño esquelético, la única parte restante que el Puño Imperial había podido recuperar de su progenitor, el primarca Rogal Dorn. Los hermanos de batalla y siervos del Puño Imperial dentro del Strategium abandonaron la batalla que se extendía sobre Cadia y se dirigieron al puño. Lo que presenciaron fue una escena increíble para cualquiera. El puño que había sido solo un hueso comenzó a crecer. Comenzó a aparecer más hueso y pronto siguieron músculos y vasos sanguíneos. No pasó mucho tiempo antes de que lo que habían sido solo huesos de una mano humana se convirtiera en uno de los héroes más grandes que el imperio jamás haya visto. Capítulo 2. La ira de un padre desde otra línea de tiempo. Así que no sé si quiero hacer este canon para esta historia, pero como un ejercicio de escritura divertido para poner en marcha mi creatividad, escribí esto. Espero que lo disfrutes y no consideres este canon hasta que yo diga lo contrario. Ezequiel Abaddon, más conocido como Abaddon el Saqueador, miró fijamente el cognitor que mostraba los resultados de la batalla en curso. La fuerza abrumadora que había preparado era más que suficiente para superar en número y armas a los defensores del sector Cadiam 10 veces. Los defensores imperiales deberían haber podido resistir sus fuerzas durante varios días en el mejor de los casos, o unas pocas semanas según sus peores expectativas. Esta expectativa surgió del hecho de que, haciendo el mismo truco que había hecho durante la 12 Cruzada Negra, había logrado aislar el sector Cadia con Warp Storm, impidiendo que Cadia recibiera los refuerzos y suministros que tanto necesitaba para resistir el caos.
En cambio, la batalla se había prolongado durante meses de lo que Abaddon esperaba. Todos sus planes se vieron frustrados cuando un acorazado imperial, no más precisamente el hombre a cargo, apareció de la nada justo cuando comenzaba la batalla sobre Cadia. Abaddon gruñó. El almirante imperial que debería haber muerto hace siglos, siguiendo sus órdenes de sabotear Wardbrive y Gellar Fields del acorazado del héroe de las guerras góticas. Su red de inteligencia había informado que el hombre había estado desaparecido junto con su tripulación y su acorazado durante siglos. Entonces, ¿por qué Spire tuvo que aparecer milagrosamente cuando comenzó la 13 Cruzada Negra? Maestro de la guerra, la fortaleza Blackstone informa que ya no puede funcionar. El Warmaster of Chaos Undivide trajo la nueva información a su conocedor. Debería haber esperado esto cuando el almirante Spire tomó el mando de la armada imperial que defendía el sector Cadia. Bueno, no importa, Abaddon sonrió mientras se preparaba para dar la orden que haría que el propósito de la 13ª Cruzada Negra fuera un éxito. Hacer que la fortaleza Blackstone choque con Cad. Estoy muy decepcionado de ti, Abaddon, dijo una voz que sorprendió no solo a Abaddon, sino a todos los que alguna vez conocieron al orador. ¿Qué engaño está tratando de hacer ahora el emperador cadáver? Replicó Abaddon mientras se recuperaba rápidamente. Nunca caería en una cosa tan mezquina. Oh, olvidé por completo que esta no es la línea de tiempo de la que vengo, continuó la figura imposible. Dios mío, esto es confuso para mí, pero debe serlo aún más para ti. La gigantesca figura comenzó a sonreír, recordándole a Abaddon su primarca antes de que el caos se corrompiera. No soy el Horus Lupercal, el traidor señor de la guerra del caos, con el que estás familiarizado. Soy el leal señor de la guerra que detuvo al traidor Roboute Guilliman y murió sacrificando mi fuerza vital para que mi padre, el dios emperador de la humanidad, pueda sobrevivir incluso en un estado lisiado. Abaddon estaba a punto de reírse del absurdo que estaba escuchando cuando una parte de él trató al recién llegado como un asunto serio. Al principio, este doble parecía el leal y puro Horus Lupercal antes de su caída en manos del caos. Eso rápidamente no pareció causar que Abaddon comenzara a notar diferencias físicas en la apariencia del doble. Este doble poseía cicatrices y ligeras diferencias en su apariencia que Abaddon no recordaba que poseyera su padre genético. Si fuera solo su apariencia física, Abaddon rápidamente habría descartado que esto fuera falso, ya que se había encontrado con demasiados demonios, xenos y piskers con la capacidad de cambiar de forma. Algo gritó que no era un doble, o incluso un clon como el que Fabius podría haber creado. La sola presencia que el falso emisor gritaba que se trataba de Horus Lupercal. No, este no era el Horus Lupercal de Abaddon. Lo primero que notó Abaddon fueron los ojos. Este Horus Lupercal tenía ojos que solo alguien que había vivido miles de años o más podía poseer. Algo que su padre genético nunca podría poseer ya que su Horus Lupercal no había vivido más de 3 siglos Terran. Sin embargo, al mismo tiempo poseía todo lo que Abaddon recordaba de Horus antes de ser corrompido por el caos, y aún más. Esto era como si Abaddon estuviera mirando a Horus Lupercal si no hubiera caído en manos del caos y hubiera permanecido leal al imperio. Así es, mi hijo de otra línea de tiempo. Horus asintió. En lugar de mi patético fracaso en esta línea de tiempo, te condeno a muerte por traer el fin de la iluminación de la verdad imperial. Que no encuentres nada más que la condenación eterna, mientras Alaya te condena a un servicio interminable como Counter Guardián. Una vida en la que te ves obligado a luchar para siempre contra el mismo caos al que juraste lealtad. Horus trajo su gigantesco Power Maul Worldbreaker, que se dice que fue construido por las propias manos del emperador, en Abaddon. Por Alaya. Por el imperio. Por la humanidad. El emperador protege. Capítulo 3. Gran lanzador. A diferencia del capítulo anterior, bueno el Omake, este puede convertirse en canon. Porque bueno, en cierto modo encaja con lo que podría estar planeando escribir, pero realmente me salté el arma cuando escribí esto como si siguiera el plan original, esto sería como el segundo o tercer arco. Considere este semicanon hasta que decida aceptar la historia principal. Gran lanzador. El archimago Salpa Primus suspiró mientras terminaba los ritos de reparación de una de las mayores maravillas tecnológicas que existían actualmente en el imperio.
Si hubiera tenido más conocimientos y habilidades con la tecnología, entonces podría haberlo hecho mejor que simplemente realizar el mantenimiento del trono dorado, que falla cada vez más lentamente. Le produjo una gran tristeza, a pesar de sus mejores esfuerzos, el trono de oro estaba fallando. Trillones de humanos y 1.000.000 de mundos dependían de la luz del emperador para sobrevivir. Si el trono de oro fracasara, sería difícil decir si la humanidad alguna vez se recuperaría. La humanidad pudo haber sufrido una catástrofe mayor durante la revuelta cibernética que puso fin a la era oscura de la tecnología y sobrevivió, pero fue gracias al emperador de las sombras, el mismo ser que el trono dorado apenas sostenía, que la humanidad apenas había podido sobrevivir. Sobrevivió a la extinción. Sin el emperador, el imperio no acababa de terminar, pero la humanidad, en el mejor de los casos, sobrevive como una potencia menor similar al creciente imperio Tau, dado lo mucho que la numerosa raza Xenos odiaba a la humanidad. Alpha Primus se rió entre dientes solo de pensar en lo mucho que había cambiado para siquiera importarle que las consecuencias del trono dorado fueran al fracaso. A diferencia de muchos Adeptus Mechanicus, él no vio que los humanos son simplemente números o engranajes que se usan y se descartan cuando ya no se pueden usar. Pero esa era una historia completamente diferente si hubiera sido hace varios siglos, ya que él, como muchos de su religión, alguna vez había representado la imagen arquetípica del Adeptus Mechanicus, creyendo que la carne era inferior y el metal superior, y muchos otros estereotipos. Su asignación como encargado del mantenimiento del trono dorado lo había cambiado. Su constante exposición a la presencia del emperador había incluido verse afectado por los pensamientos persistentes que él emitía. Durante ese tiempo, había aprendido muchos secretos que habían quedado enterrados para siempre debido al tiempo o la censura. Algunos de estos secretos incluían algunos que ni siquiera los actuales altos señores de Terra o la Inquisición conocían. La verdad imperial, qué irónico que el acto mismo de destruir la religión hubiera resultado contraproducente y el emperador fuera adorado en la religión más grande que haya existido en la historia de la humanidad, murmuró el archimagos Alpha Primus. La verdad imperial estaba equivocada, dijo una voz que hizo que Alpha Primus preparara las armas en su cuerpo. El archimagos Alpha Primus volvió sus ojos y sensores hacia el intruso mientras enviaba un mensaje cifrado a las custodias de que un ser de alguna manera había logrado escapar de sus ojos y había entrado en la habitación que albergaba el trono dorado. Oh, las custodias no aparecieron, se rió el intruso. ¿Por qué intentarían atacar al mismo señor al que juraron lealtad? Los meditadores de Alpha Primus encontraron inmediatamente varios resultados sobre el intruso. Lo primero e inusual fue que el atuendo del intruso era algo del pasado de Terra, cuando la humanidad aún no había abandonado la antigua Terra y seguía siendo popular de una forma u otra hasta el final de la era de la tecnología. Era la ropa de una de las ocupaciones más veneradas de la humanidad, la bata blanca de laboratorio de un científico. Me sorprende que Rogal Dorn fuera capaz de crear una máquina tan compleja dado el estado actual del conocimiento científico y tecnológico de la humanidad, dijo el intruso con bata de laboratorio mientras caminaba casualmente alrededor del trono dorado como si lo inspeccionara, tratando a Alpha Primus como individuo inofensivo. Esta obra de arte habría sido considerada una chatarra en mis días. Los cogitadores del archimagos trabajaron furiosamente hasta el punto de sobrecalentarse mientras analizaban cada fragmento de información que sus sensores podían recopilar sobre el intruso. Las palabras y el comportamiento del intruso parecían implicar que venía de la era oscura de la tecnología, lo que por sí solo debería ser imposible. Lo que más llamó la atención de Archimagos fue la apariencia física del intruso. Tenía un parecido sorprendente con el emperador cuando todavía caminaba entre los mortales. Bueno en todos los sentidos, excepto por carecer de la increíble altura y corpulencia que poseía el emperador durante la Gran Cruzada. El intruso parecía un ser humano básico y al mismo tiempo poseía alguna característica que el emperador alguna vez había tenido. «Qué grosero de mi parte», dijo el intruso mientras se enfrentaba a los archimagos. «Olvidé presentarme. Soy Grand Caster, pero mi verdadero nombre es, bueno, he tenido muchos nombres y títulos, pero el mejor nombre adecuado para mi yo actual es Iron Creator». La mente y los cogitadores de Alpha Primus se apagan. Imposible.
Gritó Alpha Primus en una mezcla de binario y alto gótico. Sufriste la mayor tortura y castigo que se pudo imaginar durante la era de la tecnología por tu invención de los hombres de hierro. Eso fue todo propaganda, dijo el intruso mientras agitaba la mano. Toda una historia inventada que yo había preparado. La humanidad necesitaba un chivo expiatorio, y qué más que el hombre que había inventado a los hombres de hierro. Empezó a reír. Pero no niego que merecía ser castigado. Las vidas humanas y los mundos perdidos, debido a mi error, pesan mucho sobre mí. El intruso comenzó a brillar con una luz dorada y un nivel psíquico divino emitido por él. Los hombres de hierro no habían sido el problema. Fue ese jodido dragón del vacío el que creó un virus informático que la humanidad nunca hubiera esperado. Debería haberlo esperado. Podría haberlo prevenido. El archimagos quedó estupefacto ante la increíble información que acababa de escuchar. Me arrepentiré por siempre de lo que pasó ese día, pero primero tengo que arreglar el trono de oro, dijo el científico de la era dorada de la humanidad. Su mirada se posó en el cuerpo humano en descomposición, que apenas se sostenía con la ayuda del trono dorado de los sacrificios de miles de psíquicos que ocurrían todos los días. Es posible que hayas cometido muchos errores en mi futuro, pero la humanidad no puede darse el lujo de perderte. Así que, aunque quiero darte una paliza por lo que has hecho en nombre de la verdad imperial y la Gran Cruzada, todavía tengo que arreglarte antes de eso. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.